El sol de julio se estrellaba sobre el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Las calles estrechas olían a fritangas, sudor y ese aroma a concreto caliente que caracteriza a la capital mexicana en verano. En medio de los puestos callejeros y el pregónico de los vendedores ambulantes, el inmueble de la calle Matamoros número 47 se erguía como una cicatriz gris de 4 pisos, con muros descascarados y ventanas enrejadas de óxido. En el tercer piso, 3B, en ella habitaba la familia Morales. Rosa Morales, 38 años, el rostro surcado por noches en vela y horas extras en la fábrica textil de Vallejo, llegó aquel martes a las 7 de la noche con 2 bolsas del mercado. El calor en el departamento era sofocante. El pequeño ventilador de mesa giraba con un zumbido irregular, moviendo apenas el aire estancado. Iván, ya estoy aquí, hijo, gritó Rosa desde la puerta, dejando las bolsas en la pequeña cocina. Silencio. Rosa arrugó la frente. Era común que su hijo de 9 años solía estar callado, pero últimamente era diferente, más profundo, más inquietante. Recorrió el pasillo del piso de 2 habitaciones. Las paredes estaban llenas de fotos familiares de días más felices antes de que su esposo, Javier, fuera encontrado flotando en el canal de Chalco hace 2 años. Suicidio, dijeron las autoridades. Rosa nunca lo creyó. La puerta de la habitación de Iván estaba entreabierta. Rosa la empujó. El niño estaba sentado en el suelo, apoyado en la pared que compartían con el 3C. Sus ojos marrones miraban hacia adelante sin pestañear. Tenía la oreja en la pared, como si escuchara algo. Sus pequeñas manos morenas estaban extendidas sobre el frío cemento. Iván, mi amor, ¿qué haces? Preguntó Rosa, un escalofrío recorriendo su espalda a pesar del calor. El niño no respondió, ni siquiera la miró. Iván, mírame. Rosa se acercó y se arrodilló ante él, tomando su rostro entre sus manos rudas. ¿Qué pasa, hijo? Los ojos de Iván se posaron en su madre. Había algo en esa mirada, algo que Rosa no podía nombrar, pero que le congelaba la sangre. Miedo, pero no miedo de niño. Era el miedo de alguien que ha visto algo que nunca debería haber visto. ¿Qué oyes, Iván? Murmuró Rosa, con sus propias manos temblando. Los labios del niño se abrieron, pero no se escuchó nada. Luego, poco a poco, regresó su cabeza contra la pared, volvió a pegar la oreja. Rosa se apretó el pecho. Hacía 3 semanas que Iván no decía una palabra. Primero pensó que era el trauma por la muerte de su padre, aunque ya habían pasado 2 años. Llevó al niño con la doctora Estrada del Centro de Salud de Tepito. Mutismo selectivo, probablemente por estrés postraumático.
había dicho la doctora, acomodándose las gafas mientras revisaba las notas. Es frecuente en niños que han vivido pérdidas traumáticas. Tenga paciencia, señora Morales. Necesita terapia psicológica, pero ya sabe cómo está la cosa con la salud pública. Pero Rosa sabía que era más. Una madre siempre lo sabe. Se puso en pie y fue hacia la pared. Era una pared normal, de color blanco amarillento por el tiempo. Presionó su propia oreja contra ella. Al principio no oyó nada más que el ruido sordo de la televisión de los vecinos del 3C. Los Contreras eran una pareja joven, Fernando y Lucía, que se habían mudado hacía unos 4 meses, educados pero reservados. Él trabajaba en algo relacionado con importaciones, o eso había dicho. Ella casi nunca salía. Rosa estaba a punto de separarse de la pared cuando lo escuchó. Un golpe sordo, luego otro, y después muy débil, casi imperceptible, algo que podría haber sido un gemido sofocado, se separó bruscamente de la pared, con el corazón acelerado. ¿Qué diablos? Murmuró. Miró a Iván. El niño seguía en la misma posición, inmóvil escuchando. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Iván, hijo, dime qué escuchas, por favor. El niño cerró los ojos con fuerza, y por primera vez en 3 semanas sus labios se movieron formando palabras casi inaudibles. Llora, ella llora, mamá, no puede gritar, tiene algo en la boca. Rosa sintió que el mundo se detenía. El calor sofocante del departamento se transformó en un frío glacial que le erizó la piel. ¿Quién llora? Iván, la señora Lucía. Pero el niño volvió a asumirse en su silencio, apretando los ojos con más fuerza. Más lágrimas brotaron de ellos. Esa noche Rosa no pudo dormir. Se quedó en la sala, sentada en el viejo sofá de tela desgastada que había sido de su madre, mirando la pared que separaba su departamento del 3C. El ventilador seguía girando con su zumbido irregular y el calor nocturno de la Ciudad de México hacía que el sudor le corriera por la frente. Eran las 2 de la madrugada cuando escuchó los pasos en el pasillo del edificio, pasos pesados de botas. Se asomó por la mirilla de su puerta. 3 hombres vestidos de negro caminaban hacia el departamento 3C. Uno de ellos cargaba lo que parecía ser una caja grande envuelta en plástico negro. No tocaron el timbre. Fernando Contreras abrió la puerta inmediatamente, como si los estuviera esperando. La puerta se cerró rápidamente detrás de ellos. Rosa se alejó de la mirilla con la respiración agitada. Sus manos temblaban mientras se las llevaba a la boca para ahogar un grito. Algo está muy mal, pensó. Algo está terriblemente mal. Volvió a la habitación de Iván. El niño seguía despierto,
sentado en la misma posición contra la pared, escuchando. Mi hijo, susurró Rosa arrodillándose junto a él, necesito que me digas exactamente qué has estado escuchando. Todo. Mamá te va a proteger, pero necesito saber. Iván la miró con esos ojos llenos de un terror que ningún niño debería conocer. Abrió la boca, pero las palabras no salían. Era como si algo físico le impidiera hablar. Rosa lo abrazó sintiendo como el pequeño cuerpo de su hijo temblaba. Está bien, murmuró, aunque ella misma estaba aterrorizada. Mañana vamos a salir de aquí. Vamos a ir a casa de tu tía Marta en Nezahualcóyotl. Todo va a estar bien. Pero Rosa sabía que estaba mintiendo. Sabía que una vez que has escuchado algo que no deberías haber escuchado, una vez que has visto algo que no deberías haber visto, en lugares como Tepito, en una ciudad donde miles de personas desaparecen cada año y nadie hace preguntas, nada volvería a estar bien. Al día siguiente, Rosa llamó a la fábrica diciendo que estaba enferma. Tenía que averiguar qué estaba pasando al otro lado de esa pared, por Iván, por ella misma y quizás por alguien más que tal vez necesitaba ayuda desesperadamente. Mientras preparaba el desayuno, escuchó el sonido inconfundible de la puerta del 3C abriéndose. Se asomó por la mirilla. Fernando Contreras salía con un maletín negro. Lucía se quedaba adentro. Rosa esperó 5 minutos y luego tocó el timbre del 3C. Lucía abrió la puerta con una cadena de seguridad. Solo se veía la mitad de su rostro. Tenía ojeras profundas, los labios resecos y algo en sus ojos, el mismo miedo que Rosa había visto en los ojos de Iván. Buenos días, vecina, dijo Rosa, sonriendo a la fuerza. Soy Rosa del 3B. Solo quería saber si todo estaba bien. He oído ruidos por la noche. Los ojos de Lucía se abrieron con horror. Miró rápidamente hacia atrás, al interior del departamento, luego de nuevo a Rosa. Todo, todo está bien, murmuró, pero su voz era solo un hilo roto. Solo es la televisión. A veces la elevamos demasiado. Disculpa la molestia, no es problema. Rosa se asomó, pero el interior del departamento estaba oscuro. Es que mi hijo está nervioso y tengo que irme, interrumpió Lucía y empezó a cerrar la puerta. Pero entonces Rosa lo vio en la muñeca de Lucía, expuesta por un momento cuando levantó la mano para cerrar la puerta. Tenía marcas profundas, rojas, como si hubiera estado atada con algo. Marcas nuevas. La puerta se cerró con un clic. Rosa se quedó de pie en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Regresó a su departamento y cerró la puerta con llave, pestillo, cadenita. Iván estaba de nuevo en su puesto, oreja pegada a la pared. Esta vez Rosa se unió a él,
Presionó su oreja contra el cemento frío y escuchó, y lo que escuchó le hizo darse cuenta de que su hijo no estaba loco, no se lo imaginó, el silencio de Iván no. Era solo miedo, era supervivencia, porque del otro lado de esa pared alguien estaba gritando por ayuda de la única manera que sabía, a través del cemento, a través del silencio, a través del terror. Y Rosa supo en ese instante que tenía dos opciones: hacerse la sorda como seguramente lo habían hecho todos los demás vecinos y continuar con su vida, o actuar. Y en una ciudad donde la libertad es una palabra que escriben en los muros mientras la gente se desvanece en la noche, el silencio es la única manera de sobrevivir. Rosa Morales debía decidir qué clase de persona deseaba ser, qué clase de madre para Iván, qué clase de mujer en un mundo que prefería no ver, no oír, no hablar. El reloj de la pared señalaba las 10 de la mañana. El calor era sofocante, y desde el otro lado del muro el llanto silencioso continuaba. Rosa no durmió esa noche, ni la siguiente. Se sentaba a oscuras en la sala, escuchando cada crujido de la casa, cada paso en el pasillo, cada sonido a través de las paredes, ahora un código por descifrar. Iván tampoco dormía. Rosa lo hallaba todas las noches en el mismo sitio, arrimado a la pared, oyendo con una atención que le partía el corazón a su madre. Era como si el niño se hubiera impuesto una misión que nunca le perteneció: ser el observador silencioso de un horror que nadie más quería ver. El viernes por la mañana, mientras Rosa hacía café ralo en la cocina, el dinero escaseaba. Para el alquiler y la comida de la semana, oyó voces en el pasillo. Se asomó por la mirilla. Era don Gustavo, el vecino del cuarto piso, platicando con doña Pacheco, la portera del edificio. Era una mujer robusta de unos 60 años, siempre ataviada con batas floreadas y el pelo teñido de un rojo falso. Controlaba el inmueble con mano de hierro desde hacía 15 años. Le digo, doña Luisa, que algo extraño ocurre en el 3C, comentaba don Gustavo. Un hombre delgado, de casi 70 años, que había sido carpintero antes de que la artritis lo retirara. Anoche vi 3 camionetas, hombres armados, doña Luisa, con armas largas. Don Gustavo. La voz de doña Pacheco era firme, con un tono de advertencia. Ya sabe cómo es este barrio. Hay quienes se dedican a asuntos ajenos. Mientras paguen la renta, no preguntamos. ¿Entendió? Pero, ¿me comprende, don Gustavo? Repitió ella, y esta vez su voz era casi una amenaza. Se hizo un silencio prolongado. Rosa podía ver a don Gustavo por la mirilla, agachando la cabeza, vencido. Sí, doña Luisa, comprendo. Bueno, y le aconsejo que si desea continuar viviendo en paz en este edificio, se ocupe de sus propios asuntos. Hay cosas que es mejor no ver, no oír y sobre todo no hablar, ¿sabes?
Una vez que la señora Pacheco se hubo ido, Rosa abrió su puerta y llamó a don Gustavo. Don Gustavo, espere. El anciano se giró con el rostro tenso. Doña Rosa, no se meta, mi hijo. Rosa miró hacia atrás, asegurándose de que Iván no la oyera. Mi hijo ha estado oyendo desde el 3C cosas horribles. Don Gustavo se acercó, mirando de reojo hacia las escaleras. Todos oímos cosas, doña Rosa, pero aquí en Tepito hay códigos. Usted lo sabe. Su difunto esposo lo sabía. A Rosa le dio un tirón en el pecho al hablar de Javier. ¿Qué sabe de mi marido? Don Gustavo suspiró. Su Javier era buen hombre, trabajador, pero comenzó a preguntar, a ver cosas en este edificio que no debía ver. Y adivine qué, está diciendo que mi esposo fue asesinado, estoy diciendo. Don Gustavo se acercó y bajó la voz a un susurro. Que en este edificio suceden cosas, siempre han estado allí. Los Contreras no son la primera pareja rara que vive aquí. Hace 3 años, en el 2A, había unos tipos que, bueno, una noche llegó la federal, encontraron armas, drogas y 3 chicas desaparecidas. 2 de ellas ya no podían ni hablar de lo trauma. Rosa sintió que las piernas le temblaban y nadie dijo nada, nadie ayudó. Los que hablaban terminaban mudándose o desapareciendo. Don Gustavo colocó una mano trémula sobre el hombro de Rosa. Doña Luisa no es solo la ama de llaves. Ella conoce gente, sabe cosas y se asegura de que todos los que vivimos aquí mantengamos la boca cerrada. Pero hay alguien herido ahí dentro, dijo Rosa, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo oírla? Mi hijo la escucha todo el tiempo. Es una mujer amordazada. Está, bajó la voz. Don Gustavo se miró alrededor. Mire, yo no puedo hacer nada por usted. Tengo 2 nietos que dependen de mí. Pero le voy a decir una cosa. Si quiere hacer algo, no vaya a la policía del sector. La mitad de ellos están en la nómina de quien dirija ese departamento. Consiga a alguien de afuera, de la Fiscalía Estatal, o mejor aún de Derechos Humanos. Organizaciones de Derechos Humanos. Hay una mujer, Daniela Fuentes, abogada, defensora de una ONG que busca personas desaparecidas. Su oficina está en La Condesa. Ella es otra cosa, no le tiene miedo a nada. Don Gustavo sacó un papel arrugado de su bolsillo y anotó una dirección con mano temblorosa. Pero cuidado, doña Rosa, cuidado. Esa tarde, Rosa dejó a Iván con la vecina del segundo piso, doña Carmen, una anciana que cuidaba niños para hacerse unos pesos. Se subió al metro en Tepito y viajó casi 1 hora hasta Chapultepec, un mundo aparte, suyo. Las calles de la Condesa estaban limpias, arboladas. Las cafeterías hipster y las galerías de arte chocaban con los puestos callejeros
y los edificios grises de Tepito. Se sentía como estar en otro país. La oficina de la red de madres buscadoras estaba en un segundo piso sobre una librería. Rosa trepó las escaleras estrechas con el corazón latiendo con fuerza. En la oficina era pequeño, pero ordenado. Las paredes estaban llenas de fotos de personas desaparecidas. Cientos de caras, hombres, mujeres, adolescentes, niños, todos sonriendo en fotos familiares, sin saber que serían las últimas imágenes felices de sus vidas. ¿En qué puedo servirle? Una mujer de unos 35 años se puso en pie tras un escritorio lleno de expedientes. Llevaba el pelo negro recogido en una coleta, gafas de pasta y una expresión de cansancio y determinación a partes iguales. ¿Es usted Daniela Fuentes? Sí. ¿Y ustedes? Soy Rosa Morales. Soy de Tepito. Yo necesito ayuda. Creo que hay alguien secuestrado en mi edificio. Daniela soltó la carpeta que llevaba en las manos e hizo un ademán a Rosa para que tomara asiento. Cuénteme, desde el principio. Rosa pasó los siguientes 40 minutos contándolo todo. El silencio de Iván, los ruidos a través de la pared, las muñecas de Lucía, los hombres de negro, lo que le había dicho don Gustavo. Daniela escuchaba, anotando en una libreta. Lo que me estás diciendo, dijo finalmente Daniela, retirándose las gafas. Para limpiarlos es un ritual familiar. Las redes de trata, muchas veces disfrazadas de parejas comunes que residen en edificios de departamentos de clase trabajadora, utilizan los sitios como prisiones para mantener a las víctimas cautivas mientras las preparan para diversos fines. Preparan. Rosa se mareó. Prostitución obligada, venta a clientes concretos, esclavitud, tráfico de órganos en los casos más extremos. Daniela se volvió a poner las gafas. El patrón se ajusta. Joven pareja, él con trabajo legal de tapadera, ella nunca sale. El apartamento con las cortinas siempre cerradas, los hombres que venían por la noche. Entonces, ¿qué hago? Debo ayudarla, debo proteger a mi hijo. Él escucha todo, ya no habla, solo llora y escucha. Daniela asintió con seriedad. Le voy a ser sincera, Rosa. Esto es peligroso, muy peligroso. Estas redes están bien conectadas, a menudo con la policía local, porteros de edificios e incluso funcionarios del gobierno. Si no tiene cuidado, puede costarle la vida a usted y a su bebé. Sí, mi esposo. Rosa se detuvo, con la voz rota. Creo que mi esposo fue asesinado por preguntar acerca de lo que ocurría en ese edificio. Lo denunció a la policía. Lo dijeron suicidio. Nadie preguntó nada más. Daniela se mordió los labios. Claro que no. Se puso en pie y buscó entre algunos archivos. Mire, le voy a comunicar con un detective de la Fiscalía Estatal en quien confío. Se llama Héctor Ramírez.
Es uno de los pocos honestos que quedan, pero necesitamos pruebas. Necesitamos más que ruidos a través de la pared. ¿Qué evidencia? Imágenes, videos, audios, algo que evidencie actividad criminal, rutas de movimiento de los visitantes nocturnos, matrículas, horarios. Tiene un teléfono con cámara. Rosa sacó su viejo teléfono, un modelo simple de hace 3 años. Es lo que puedo pagar. Servirá. Comience a grabar todo en secreto, muy en secreto. Daniela anotó un número en un papel. Este es mi teléfono personal. Si pasa algo, si está en peligro, llámeme a cualquier hora. Entendido. Rosa tomó el papel con manos temblorosas. Gracias. Gracias por creerme, por no pensar que estoy loca. Rosa Daniela la miró a los ojos. En México desaparecen más de 100,000 personas. 100,000 y la mayoría están justo donde usted cree que está esa mujer, al otro lado de la pared, detrás de una puerta cerrada, en un sótano, en un almacén. Abandonado. Están gritando en silencio, esperando a alguien que se atreva a escuchar. Usted y su hijo las están oyendo. Eso no es locura, eso es humanidad en un país que la olvidó. Cuando Rosa regresó a Tepito, ya era de noche. El vecindario se sentía diferente por la noche. Las casetas del mercado cerraban, las calles se vaciaban y otro tipo de comercio se abría paso en la oscuridad. Subió las escaleras del edificio en silencio, con cuidado en cada paso, de cada sombra. Alcanzó el tercer piso y vio luz debajo de la puerta del 3C. Se detuvo. Su instinto era ignorarlo, entrar a su departamento y encerrarse. Pero luego pensó en Iván, en su silencio, en sus lágrimas. Se acercó a la puerta del 3C y pegó la oreja a ella. Voces de hombres, 2, tal vez 3. Fernando era uno de ellos. Ya no sirve, está muy dañada, dijo uno de los hombres con acento norteño. Solo necesita unos días más, le dije. Al cliente que estaría lista para el martes, respondió Fernando. Y la otra, la que trajeron anoche, esa está mejor, jovencita, 15, 16 años a lo sumo, esa va a valer más. Rosa se sintió mareada, alejó la oreja de la puerta y salió corriendo hacia su departamento. Entró, cerró con llave y se deslizó al suelo, temblando. Iván estaba de pie en el pasillo, mirándola con esos ojos grandes y aterrorizados. Sé lo que oyes, hijo, susurró Rosa, arrastrándose hasta él y abrazándolo. Ya sé, y lo prometo, vamos a hacer algo. Lo prometo. Aquella noche Rosa no se movió de la pared. Sacó su móvil y estuvo grabando audios durante horas. Cada quejido sofocado, cada lágrima ahogada, cada palabra entre los hombres que entraban y salían en la oscuridad de su habitación,
Con Iván finalmente dormido por agotamiento en su cama, Rosa escuchó y grabó. Y en esas cintas quedó retratado el México más oscuro, el de la libertad solo para unos y el de otros, comprados, vendidos, destruidos tras muros mediocres, en edificios grises donde nadie quiere mirar, nadie quiere escuchar, nadie quiere hablar. Porque en un país donde el silencio es supervivencia, abrir la boca puede costarte todo. Pero Rosa Morales ya había decidido que había cosas más importantes que sobrevivir. A veces hay que vivir, hay que luchar, hay que ser libre o intentarlo, aunque te cueste la vida. 4 días. 4 días desde que Rosa comenzó a registrar todo. 4 días en los que apenas durmió, apenas comió y apenas habló con nadie, excepto con Daniela Fuentes, quien la llamaba cada tarde para verificar que estuviera bien. Iván permanecía en silencio, pero algo en él había cambiado. Ahora, cuando escuchaba contra la pared, no solo lloraba, a veces apretaba los puños con una rabia que no debería existir en un niño de 9 años. Rosa veía en esos puños apretados el futuro de su hijo, o se rompería completamente bajo el peso de lo que estaba presenciando, o se convertiría en alguien que lucharía contra esta oscuridad toda su vida. Ella prefería la segunda opción, aunque significara que su hijo nunca sería del todo inocente. Otra vez, el martes por la mañana, Rosa tenía 32 archivos de audio en su teléfono, algunos de solo minutos, otros de más de 1 hora. Había fotografiado discretamente desde su ventana las placas de 3 camionetas diferentes que llegaban siempre después de las 11 de la noche. Había anotado los horarios exactos de cada visita, las descripciones físicas de 5 hombres diferentes que entraban. Al 3 se había capturado con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho una foto de Fernando Contreras cargando lo que claramente era un cuerpo envuelto en sábanas hacia una de las camionetas a las 3 de la madrugada del lunes. La que ya no servía, pensó Rosa con horror. La sacaron porque ya no servía. Esa tarde, Daniela llegó al edificio con el detective Héctor Ramírez. Era un hombre de unos 45 años, de complexión robusta, con el rostro marcado por cicatrices de acné y una mirada que había visto demasiado. Llevaba jeans desgastados y una camisa a cuadros, nada que lo identificara como policía. Se reunieron en el departamento de Rosa. Iván estaba en su habitación, en su posición habitual contra la pared. Esto es impresionante, dijo Héctor, después de revisar todos los archivos de audio en el teléfono de Rosa. Esto es evidencia sólida. ¿Suficiente para hacer una redada?, preguntó Daniela. Suficiente para conseguir una orden. Pero Héctor miró alrededor del pequeño departamento, luego hacia la pared que compartían con el 3C. Necesito ser franco con ustedes. Esto va a ser peligroso para todos,
especialmente para usted, señora Morales. Ya lo sé. Rosa mantenía los brazos cruzados, tratando de ocultar que estaba temblando. Pero no puedo seguir escuchando a esas mujeres sufrir y no hacer nada. Y mi hijo merece poder volver a hablar, poder dormir sin pesadillas, poder ser niño otra vez. Héctor asintió con respeto. Entiendo, voy a ser honesto. La administradora del edificio, la señora Pacheco, está en nuestra lista de vigilancia desde hace años. Creemos que facilita espacios para diferentes células criminales, pero nunca hemos podido probar nada. Si hacemos esto bien, podemos desmantelar toda la operación, pero si hay una filtración, si alguien les advierte, nos matarán. Terminó Rosa simplemente. Sí, los matarán. Hubo un silencio pesado en la habitación. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador y muy débilmente el sonido de la televisión del departamento de al lado. ¿Cuándo pueden hacerla? ¿Redada? Preguntó Rosa. Necesito 2 días para coordinar con un equipo en el que confíe completamente. No puedo usar a la policía local. Voy a traer a un grupo de la Guardia Nacional que está limpio. Héctor se guardó el teléfono de Rosa en el bolsillo. Necesito quedarme con esto como evidencia, pero le traeré otro mañana. Y mientras tanto, actúen completamente normal. No cambien ninguna rutina. No miren diferente a los vecinos y sobre todo no se acerquen a ese departamento por ningún motivo. Héctor miró hacia la habitación donde estaba Iván. ¿Puedo hablar con su hijo? Rosa dudó, pero finalmente asintió. Los tres entraron a la pequeña habitación. Iván estaba sentado contra la pared como siempre. Cuando vio al detective, sus ojos se abrieron con miedo. Tranquilo, campeón. Héctor se arrodilló frente a él, pero mantuvo una distancia respetuosa. Soy policía de los buenos, de los que realmente ayudan. Tu mamá me contó que has estado escuchando cosas malas del otro lado de esa pared. Ivan no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Escucha, sé que es difícil. Sé que has visto y escuchado cosas que ningún niño debería, pero quiero que sepas algo. Lo que estás haciendo, el simple hecho de escuchar, de ser testigo, es lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Héctor sacó una pequeña libreta. Puedes dibujar para mí, que escuchas no tienes que hablar, solo dibuja. Iván miró a su madre. Rosa asintió. El niño tomó la libreta y el lápiz con manos temblorosas. Durante varios minutos dibujó. No era un dibujo como los que hacen los niños, normalmente con casas, soles y árboles. Era algo mucho más perturbador. Cuando terminó, se lo entregó a Héctor. El detective miró el dibujo y su rostro palideció visiblemente. Daniela se acercó y contuvo un grito. En el dibujo había figuras. Una figura pequeña, claramente una mujer,
Estaba acostada en el suelo. Tenía las manos y los pies atados. Su boca tenía una X. Alrededor de ella había tres figuras más grandes, amenazantes, con palos o armas en las manos. Y en la esquina del dibujo, Iván había dibujado otra figura pequeña, aún más pequeña que la mujer, también atada, también con la boca marcada con una X. Una niña. Había una niña ahí adentro. Dios mío, susurró Rosa, llevándose las manos a la boca. Héctor dobló cuidadosamente el dibujo y lo guardó como evidencia. Campeón, le dijo a Iván con voz ronca, te prometo que vamos a sacar a esas personas de allí. Vamos a ayudarlas. Gracias por ser tan valiente. Gracias por no cerrar los ojos y los oídos como hacen muchos adultos. Esa noche, después de que Daniela y Héctor se fueron, Rosa preparó la cena en silencio. Frijoles refritos, tortillas, un poco de queso, comida simple, comida de pobre, pero comida hecha con amor, con las manos temblorosas de una madre que estaba a punto de poner en riesgo todo. Mientras comían, o más bien, mientras Rosa comía e Iván solo movía la comida en su plato, escucharon un golpe en la pared. No era uno de los golpes sordos normales, era un patrón. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes. Rosa y Iván se quedaron congelados mirándose. El patrón se repitió. Es ella, susurró Rosa. Alguien está tratando de comunicarse. Iván dejó su tenedor y fue corriendo a su habitación. Rosa lo siguió. El niño pegó la oreja contra la pared y luego, por primera vez desde que había empezado su silencio, golpeó de vuelta. 3 golpes. Desde el otro lado respondieron, el mismo patrón. Rosa sintió lágrimas rodar por sus mejillas. No estaban solos. La persona al otro lado sabía que alguien la escuchaba, que alguien sabía que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Iván miró a su madre con ojos brillantes. Mamá, susurró con una voz rasposa por el desuso. Ella sabe que estamos aquí. Ella sabe que la vamos a ayudar. Eran las primeras palabras completas que decía en más de un mes. Rosa abrazó a su hijo llorando, temblando, aterrorizada y esperanzada al mismo tiempo. Sí, mi amor, ella sabe, y vamos a sacarla de ahí a ella y a esa niña, te lo prometo. Los siguientes 2 días fueron los más largos de la vida de Rosa. Cada vez que oía pasos en el pasillo, cada vez que sonaba un timbre, cada vez que una puerta se abría o cerraba, su corazón se aceleraba pensando que habían sido descubiertos. Fernando Contreras la saludó un día en las escaleras. Buenos días, vecina, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rosa apenas pudo responder, sintiendo que él podía ver directamente a través de ella, ver su traición,
ver el teléfono de evidencia que Héctor le había traído escondido en el bolsillo de su mandil. Doña Luisa. Pacheco, la administradora, tocó su puerta el miércoles por la noche pidiendo el pago de la renta. Rosa la invitó a pasar. No hacerlo sería sospechoso, y preparó café mientras la mujer revisaba el recibo del mes anterior. ¿Todo bien con usted, doña Rosa?, preguntó la señora Pacheco, mirándola con esos ojos que parecían ver demasiado. La veo un poco nerviosa últimamente. Es por mi hijo, mintió Rosa, tratando de mantener la voz firme. Ha estado enfermo. Problemas estomacales. Ah, sí. La administradora dio un sorbo a su café. Qué curioso. Doña Carmen me dijo que su niño ha estado muy callado, que apenas habla desde hace semanas. Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Es parte de su condición. El doctor dice que es estrés. Claro, claro, el estrés. La señora Pacheco dejó la taza sobre la mesa con un ruido fuerte que hizo que Rosa saltara. Pero qué interesante, ¿verdad? Su niño estuvo callado tanto tiempo y justo ahora empieza a hablar otra vez, justo cuando han estado pasando tantas cosas en el edificio. No sé de qué habla. Rosa mantenía las manos bajo la mesa para que la mujer no viera cómo temblaban. La señora Pacheco se inclinó hacia adelante y su rostro amigable se transformó en algo mucho más oscuro. Doña Rosa, vivimos en un edificio donde las paredes son delgadas, muy delgadas, tan delgadas que uno puede escuchar muchas cosas. Hizo una pausa significativa, pero sabe que también son tan delgadas que otros pueden escuchar cuando uno hace llamadas telefónicas largas, cuando uno tiene visitas inusuales, cuando uno toma fotos desde su ventana en medio de la noche. El corazón de Rosa dejó de latir por un segundo completo. No sé de qué me habla. Claro que no. La administradora se levantó alisando su bata floreada. Solo quiero recordarle, vecina, que este es un edificio tranquilo. Nos gusta que siga siendo tranquilo la gente que causa problemas. Bueno, ya no vive aquí como su difunto esposo, por ejemplo. Él también era muy curioso, muy observador. Mire cómo terminó. Rosa se levantó bruscamente, derribando su silla. Salga de mi casa. Oh, ya me voy. Solo quería confirmar que todos estuviéramos claros en las reglas. Doña Pacheco se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el dintel. Por cierto, su hijo se queda mucho tiempo en esa pared. Sería una pena que le ocurriera algo. Los accidentes suceden, ¿sabes? Sobre todo con los niños. Son tan delicados. Cerró la puerta tras de sí, con un clic suave que resonó como un disparo en el silencio del departamento. Rosa corrió al baño y vomitó. Cuando terminó, se quedó sentada en el suelo de baldosas frías, temblando. La amenaza estaba allí. Si continuaba,
Su hijo estaba en peligro, su vida estaba en riesgo, pero también sabía que no había vuelta atrás. Ya sabían que lo sabía, ya la habían señalado. La única forma de sobrevivir ahora era hacer que la redada funcionara. Cogió el teléfono y marcó el número de Daniela. Nos vieron, dijo tan pronto como la abogada respondió. La, la administradora acaba de amenazarme. Amenazó a mi hijo. Hubo una pausa en la línea. Luego, la voz de Daniela, firme. Puedes salir del edificio esta noche, pero no sin llamar la atención. Entonces, escuche atentamente. Héctor tiene todo preparado. Van a hacer la redada mañana a las 5 de la mañana. Es la hora en que menos gente hay en la calle. Quiero que usted e Iván estén vestidos y listos para salir en cuanto oigan el primer ruido. Los van a sacar a ustedes antes de entrar al 3C. Entendido. Y sí, no hay. Y tiene que funcionar. Si no, dejó la frase en el aire Daniela. Esa noche, Rosa no apagó las luces de su departamento. Dejó a Iván durmiendo en su cama, pero ella se quedó despierta en la sala con un cuchillo de cocina en el regazo. Por primera vez, Rosa Morales comprendió lo que era vivir en un país donde la libertad era una palabra hueca, donde hablar, testificar, ver, oír lo que estaba mal, te convertía en un objetivo. Comprendió por qué tantos callaban y también comprendió por qué, a pesar de todo, hablaban. Porque si todos callaban, si todos cerraban los ojos y se tapaban los oídos, los gritos ahogados tras los muros resonarían por siempre, y México seguiría siendo el país de los desaparecidos, de los nadie, de los crímenes impunes, el país de las paredes delgadas y los oídos sordos, hasta que alguien se atreviera a escuchar o estuviera desesperado por ser escuchado. Y Rosa Morales, costurera de Tepito con lo justo para sobrevivir, un hijo traumatizado y un marido muerto, y decidió serlo, cueste lo que cueste. Eran las 4 de la mañana cuando oyó los primeros motores fuera del edificio. Era el momento. Rosa sacudió suavemente a Iván. El niño abrió los ojos confundido por un momento y luego pareció comprender. Se levantó en silencio y se puso los zapatos que su madre había dejado al lado de la cama. En la distancia, el trueno lejano. Motores se acercaban. Rosa observó por la ventana, separando apenas la cortina deshilachada. 3 camionetas de la Guardia Nacional cerraban ambos extremos de la calle Matamoros. Hombres en equipo táctico descendían en silencio, con precisión militar. Rosa divisó a Héctor Ramírez en medio de ellos, con un chaleco antibalas y un radio en la mano. Llamó a su puerta 3 veces, el código que tenían establecido. Rosa abrió la puerta. 2 guardias nacionales entraron. Rápidamente. Señora Morales, acompáñenos ahora. Cogieron a Rosa e Iván
y los bajaron a toda prisa, pero con cuidado, por las escaleras. En el segundo piso, Rosa vio a don Gustavo asomado a su puerta, con los ojos muy abiertos. El anciano asintió apenas, como diciendo, buen trabajo. Lo sacaron del edificio y lo metieron en una de las camionetas. Un oficial joven, de no más de 25 años, se quedó con ellos. Van a estar a salvo aquí. No abran la puerta bajo ninguna circunstancia. Entendido. Rosa asintió, apretando a Iván contra su pecho. El niño temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, expectación, esperanza. Desde la camioneta, Rosa vio cómo el equipo se desplegaba frente al edificio. Héctor habló por la radio. 4 oficiales subieron las escaleras en silencio. El edificio de departamentos 47 de la calle Matamoros estaba a punto de revelar sus secretos. Todo pasó muy rápido. Rosa oyó el grito amplificado de Guardia Nacional. Abran la puerta. Luego, el sonido de un ariete destrozando la puerta del 3C. Gritos, más órdenes, el sonido de personas siendo arrastradas. Y entonces, después de lo que parecieron horas, pero solo fueron 5 minutos, Rosa vio algo que la hizo llorar sin control. 2 mujeres fueron sacadas del edificio en camillas por agentes con mantas térmicas sobre ellas. Una anciana de unos 20 años caminaba con dificultad. Lucía Contreras, la vecina que nunca fue esposa de Fernando, sino su prisionera. La otra era una niña. No debía de tener más de 14 o 15 años, y era tan delgada que parecía que se rompería con el viento. Llevaba una camisa demasiado grande y los pies descalzos a pesar del frío de la madrugada. La subieron a una ambulancia que había llegado con las sirenas apagadas. Luego sacaron a Fernando Contreras, esposado y con la cara morada de un golpe. Tras él, otros 2 hombres que Rosa había visto entrar en noches anteriores. Y finalmente, escoltada por 2 policías y la señora Luisa Pacheco, la administradora, con cara de indignación. Esto es un abuso. Yo no tuve nada que ver. Soy una ciudadana, gritaba mientras la arrastraban a una patrulla. Héctor se acercó a la camioneta donde esperaban Rosa e Iván. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos mostraban una satisfacción oscura. Lo hicimos, dijo. Encontramos a 3 mujeres más en el sótano del edificio. Una de ellas es una menor de edad que fue denunciada por desaparecida hace 8 meses. En Guerrero, las otras 2 aún no sabemos quiénes son, pero vamos a encontrar a sus familias. Y la niña preguntó con la voz rota, la que pintó Iván, 14 años. La secuestraron en Chiapas cuando iba a la escuela hace 3 meses. Su mamá es parte de un colectivo de madres buscadoras. Ya la llamamos. Héctor se agachó para quedar a la altura de Iván. Campeón, gracias a ti salvamos 5 vidas.
5. ¿Sabes lo que eso significa? 5 familias van a recuperar a sus hijas, a sus hermanas, a sus mamás. Iván se quedó callado, pero por primera vez en semanas algo en su mirada se relajó, solo un poco, solo lo suficiente. ¿Y nosotros? Preguntó Rosa. ¿Qué va a hacer de nosotros? Héctor suspiró. Esta red es más extensa de lo que creíamos. Fernando Contreras cantó casi de inmediato cuando le mostramos la evidencia. Identificó a 5 cómplices más, 3 de ellos policías del sector de Tepito. El edificio era solo uno de los puntos. Miró a Rosa. Están ustedes en peligro, peligro de verdad. Vamos a tener que ponerlos en protección de testigos temporalmente. ¿Cuánto tiempo? No sé. Meses, quizás más, lo que dure el caso, pero no pueden volver a ese edificio. Rosa observó el número 47 de la calle Matamoros, su hogar por 6 años, el lugar donde crió a Iván, donde vivió con su esposo Javier, donde rió, lloró, vivió, pero también donde su esposo fue asesinado. Ver demasiado el lugar donde su hijo había perdido la voz de tanto escuchar, el lugar donde el silencio era la moneda de cambio para sobrevivir. No quiero regresar, dijo finalmente Rosa. No quiero que Iván vuelva a acercarse a esas paredes. Daniela Fuentes llegó media hora más tarde. El sol ya se asomaba sobre Tepito. El cielo se teñía de naranjas y rosas, un amanecer precioso que chocaba con la oscuridad de lo que acababa de descubrir. Rosa. Daniela abrazó a la mujer fuerte. Lo hiciste, en serio lo hiciste. No solo yo, fue Iván, fue usted, fue el detective Ramírez, fue don Gustavo, fue Rosa. No pudo terminar la frase porque rompió en llanto. Todas las semanas de estrés, de miedo, de noches sin dormir, de oír gritos ahogados, de saber y no poder hacer nada, de estar sola contra algo tan grande y oscuro que parecía imposible de enfrentar, todo salió en ese llanto. Daniela la abrazó en silencio, dejándola llorar. Iván sentado en el asiento trasero de la camioneta, observando a su madre llorar, y luego abrió la puerta y salió. Se dirigió hacia la ambulancia donde estaban las mujeres rescatadas. Uno de los paramédicos trató de detenerlo, pero Héctor hizo un ademán para que lo dejara pasar. Iván se acercó a la ambulancia. La niña de 14 años estaba sentada en la camilla, envuelta en una manta térmica, mientras una paramédico le revisaba las heridas en las muñecas. Al ver a Iván, sus ojos, los mismos ojos aterrorizados que Iván había visto en su propio reflejo durante semanas, se vieron en el suyo. Yo te oí, dijo Iván, su voz más fuerte de lo que había hablado en meses. Cada noche oía cómo llorabas, cómo golpeabas la pared, cómo tratabas de ser fuerte. Te escuché. La niña se puso a llorar.
No eran lágrimas de dolor, eran otra cosa. Agradecimiento, alivio de no haber estado completamente sola, de que alguien, un niño al otro lado de la pared, había presenciado su agonía.